Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardFerestec en Twitter. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @Primum Gradus. Estamos en iVoox, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en la radiosdelahistoria.com, tenemos un blog donde colgamos el programa, que es primumgradus.com, y además ahora tenemos grupo propio de Telegram. En la descripción del audio os dejo el enlace al grupo de Telegram. Y bueno, nos toca hablar de Jerónimo Savonarola, el monje exaltado que se rebeló contra la disolución moral de la Iglesia y del mundo renacentista. Vamos a ello. Florencia, 23 de mayo de 1498. El fraile dominico Girolamo Savonarola, que había sido declarado culpable de herejía, ha sido ahorcado y quemado esta mañana frente a una gran multitud en la Piazza de la Signoria. Cuando los rescoldos del fuego se enfriaron, los oficiales removieron sus cenizas, arrojándolas al río Arno, con el fin de prevenir que los seguidores del fraile las recogiesen y las empleasen como reliquias para curar a los enfermos y realizar milagros. Esto que acabamos de oír lo dejó escrito un tal Luca Landucci, un mercader florentino, que fue testigo de la ejecución. Este fraile dominico, Girolamo Savonarola, conocido entre nosotros por Jerónimo Savonarola, ya sabéis que yo siempre he dicho que los nombres se han traducido, se traducen y se traducirán, o sea que a partir de ahora le llamaremos Jerónimo. Bueno, pues era contemporáneo y vecino de los Medici, de Giotto, del mismísimo Maquiavelo, vamos, de la flor y nata del Renacimiento de Florencia. Algunos lo han visto como un prerreformador en el sentido protestante. Si ponéis Savonarola en internet, muchas páginas de protestantes lo dirán, mira, este es si hubiese coincidido con otras cosas, podía haber adelantado la reforma de Lutero. La verdad es que puede decirse muchas cosas de Jerónimo, vamos a dejarlo en Jerónimo, pero desde luego no fue un hereje, sí que fue un rebelde inquieto, y que a veces quizás fue muy fogoso. Pero desde luego, si hubiese pasado por ahí Martín Lutero diciendo las cosas que dijo, seguramente el mismo Jerónimo lo hubiese mandado a la hoguera. Pero eso sí, si se tiene como aliado al enemigo de tus enemigos, pues bueno, en fin, ahí lo dejamos. Y fue condenado a la hoguera por el orden papal, porque denunció los desmanes políticos y también morales de las altas jerarquías eclesiásticas, en lo cual tenía mucha razón. La Iglesia por aquellas fechas realmente necesitaba una puesta a punto a fondo, una gran reforma. En otras naciones empezó esa reforma, especialmente en España, y así casi contemporáneo suyo tenemos a un gran cardenal, el cardenal Cisneros, también un religioso muy riguroso, que inició esa reforma. Muchos dicen que eso inmunizó a los reinos hispánicos de la otra reforma, o mejor dicho, ruptura, la de Lutero y los que le siguieron. Bueno, la cuestión es que fuera de sus escritos encendidos contra el Papa y la Curia, pues lo que escribía era de una alta espiritualidad, era un hombre bien dotado intelectualmente y de una gran piedad. A lo largo de la historia de la Iglesia han habido santos que antes han sido acusados de herejía. Se me viene ahora a la cabeza otra santa que fue quemada por hereje, Santa Juana de Arco.
rehabilitada tiempo después. Bueno, la cuestión es que alguien seriamente se ha planteado abrir el proceso. Ya vemos que es una personalidad muy poliédrica. Yo creo que su gran error fue la imprudencia. Pretender hacer una reforma desde arriba, convirtiendo a la Florencia renacentista en un convento, pues no era la idea más apropiada. Pues de este hombre vamos a hablar en este programa. Y vamos a empezar por el principio, por sus orígenes. Girolamo o Girolamo, no sé cómo se pronuncia exactamente en italiano, y por eso a partir de este momento le vamos a llamar Jerónimo. Bueno, pues Jerónimo nació el 21 de septiembre de 1452 en la ciudad de Ferrara. Era el tercero de 7 hijos del comerciante Niccolo de Michele dalla Savonarola y de Elena Bonacolsi, de los Bonacolsi de toda la vida, una prestigiosa familia de señores feudales de Mantua. Una familia noble venida un tantito a menos, pero desde luego bien situada. Su abuelo Michele había sido médico personal del duque de Mantua y fue muy importante en la infancia de Jerónimo, que por cierto estaba destinado a la iglesia. Las familias bienestantes tenían como prestigio poder permitirse el lujo de dedicar a uno o a varios de sus hijos a la iglesia. Bueno, pues el abuelo Michele, además de ser un prestigioso médico, era un hombre muy culto y muy bien formado religiosamente, un gran estudioso de la Biblia y esas cosas. Y vivía una religiosidad muy hacendada y muy profunda, e influyó enormemente en el joven Jerónimo. De hecho, el abuelo Michele, en su edad madura, pues editó una serie de folletos de temática religiosa, de Laudibus Joanne Baptiste. Bueno, pues este piadoso abuelo fue el que le dio su primera educación, le enseñó gramática, música, dibujo. Y bueno, el chico fue creciendo y el abuelo se murió. Y su padre decidió que, bueno, lo de la iglesia mejor no, que dedícate a ser médico, estudia medicina. Así que consideró que el chico debía estudiar medicina y allí que fue. Jerónimo empezó los estudios de medicina, pero tenía algo de su abuelo. De manera que a los 20 años ya compuso el poema De Ruina Mundi, sobre los vicios y la corrupción moral. O sea, de jovencito ya le daba vueltas a este tema que va a ser como el leitmotiv de toda su vida adulta. 2 años después, ya con 22 añitos, pues después de oír un encendido sermón a un agustino predicador, pues la voz de Dios o el dedo de Dios le tocó y decidió abandonar el mundo y entrar en religión, y eso lo hizo el 24 de abril de 1475. Se marchó de su casa y tomó el hábito dominicano en el convento de San Domenico en Bolonia. Vamos, en cierto modo fue una huida de su familia que no veía con buenos ojos que el chico pensase por sí mismo. Tenía que ser médico. En ese mismo año, estamos en 1475, compuso De Ruina Ecclesiae. Si el otro De Ruina Mundi iba sobre los vicios y la corrupción moral así en general, De Ruina Ecclesiae, pues ya nos imaginamos, de lo mismo pero en la iglesia. Era un chico con una gran preocupación moralista. Emitió sus votos como religioso el 28 de abril de 1476, un año después. Y se ordenó sacerdote a fines del año siguiente, o sea que hizo una fulgurante carrera eclesiástica. En 1477 ya era sacerdote. Bueno, con las prisas se me ha olvidado decir que primero profesó como en Faenza, no en Bolonia, como agustino, y se hizo predicador. Y luego ya pasó a Bolonia y se hizo dominico. Perdonad el lapsus, me he dejado un paso intermedio. Y esto también se nota quizás en que primero era más entusiasta de Platón
y los agustinos, siguiendo a San Agustín, pues tenían una cierta preferencia por Platón. En cambio los dominicos eran más de Aristóteles y Santo Tomás y estas cosas. Y es que ese cambio también se produjo en Jerónimo, que quedó embelesado con Aristóteles y la Suma Teológica y estas cosas de Santo Tomás de Aquino, que tenían su base filosófica en Aristóteles. Digamos que usaba para hacer teología como herramienta la filosofía de Aristóteles. Hombre, con matices. Tomás de Aquino también tomaba cosas de Platón y de quien fuese, pero se puede decir que su base era aristotélica. Y también quitaba cosas de Aristóteles que creía que no le convenían. Bueno, en fin, pero queda esto ya encuadrado. Como era un hombre a todas luces muy capaz para el estudio y muy docto y desde luego muy entusiasta, en 1478 fue enviado a Ferrara en calidad de maestro de novicios. Fijaos, 3 años después de haber entrado en religión, y en mayo de 1482 es destinado a Florencia, al convento perteneciente a la Congregación Lombarda. La Congregación Lombarda era especialmente observante, era como una partición dentro de los dominicos, pues que habían decidido reformarse y volver a los orígenes y dejarse de tonterías y ser observantes, es decir, la vida dura y el rigor y la austeridad. Y claro, a un jovencito que escribe Te Ruina Mundi, Te Ruina Ecclesiae y se dedica a esto, a la preocupación por recuperar la moralidad y las buenas costumbres, pues aquello le iba como anillo al dedo. Pues allí, en aquella comunidad nada relajada, sino bien dura, él se ejercitó como lector, enseñó la Biblia en su estudio general. El estudio general, o Studium Generale, era donde se formaban teológicamente los frailes de las distintas congregaciones. En 1484 dice tener la visión de un próximo flagelo para la Iglesia. Al año siguiente, predica la Cuaresma en la colegiata de San Geminiano contra los vicios reinantes, una de esas homilías atronadoras. Y en el posterior año, en 1486, predicando de nuevo la Cuaresma en el mismo templo, anuncia que la Iglesia sería castigada, pero que al castigo seguiría la renovación. Más adelante, entre 1488 y 1490, es predicador itinerante, va de un sitio para otro, por algunas de las ciudades de la Italia del norte, Ferrara, Brescia, Pavía, Génova. Y atención, a petición de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Médicis, el que mandaba en Florencia, se le volvió a asignar a San Marcos de Florencia, que como fundación de Cosme el Viejo, consideraban los Médicis como un bien patrimonial suyo. Hombre, vamos a coger al mejor predicador para nuestra iglesia. Ven para acá. Yo creo que Lorenzo se arrepentiría, porque Jerónimo no se casaba con nadie. Pero no adelantemos acontecimientos. En un principio no se dedicó a predicar, sino a enseñar. Y empezó la explicación del libro del Apocalipsis. El mejor libro, le iba como anillo al dedo, A un tipo como él que anunciaba calamidades, el libro del Apocalipsis, el libro profético y así más oscuro del Nuevo Testamento. Y allí desarrolló el tema de la reforma de la Iglesia, iniciándose un nuevo periodo de su vida y de la historia de Florencia. Durante el Adviento siguiente, el Adviento es el tiempo de preparación a la Navidad, pronunció un sermón fustigando los vicios, avaricia, usura, juego, etc., de la ciudad, manifestándose abiertamente hostil al gobierno de los Médicis. ¡Ay, Lorenzo, ¿por qué lo has traído? En 1491, en julio concretamente, fue elegido prior de San Marcos. Recordamos que San Marcos pertenecía a las congregaciones dominicanas de estricta observancia de Lombardía. Pero él quería más, y para ello pensó formar una congregación autónoma con algunos conventos identificados con sus planteamientos. O sea, quería hacer frailes todavía más rigurosos que los de la congregación lombarda. En 1492 consiguió el apoyo de las autoridades florentinas, incluso el de Pedro de Médicis,
y el 22 de mayo de 1493 fue firmado por el Papa Alejandro VI el Breve de Separación. Jerónimo ya estaba a cargo de una congregación no de estricta, de estrictísima observancia. La Congregación de San Marcos, que celebró su primer capítulo, es decir, su primera reunión así general, en 1494, y en ella Jerónimo fue elegido vicario general. Y ahí se desarrollaron sus ideas de reforma, de pobreza absoluta, observancia estricta. En pocas palabras, una vuelta a lo que se consideraba el más genuino espíritu de Santo Domingo de Guzmán, que fue el fundador de los dominicos. En la Cuaresma de 1493, poco antes de que se celebrase el primer capítulo, pero ya estaba la Congregación de San Marcos en marcha, Savonarola comenzó a desarrollar sus doctrinas religioso-políticas predicando sobre el salmo Ecce quam bonussen, que la verdad no sé qué salmo es, y lo estoy leyendo, soy sincero, una serie de sermones en los que además atacó a los malos prelados, a los abusos introducidos en la Iglesia y a los príncipes tiranos. La moral también es de cintura para arriba, lo digo porque algunos se piensan que cuando hablo de alguien moralista solo se dedicaba a meterse con las fulanas y con la lujuria y cosas de estas. No, se metía con todo. Con los pobres que abusaban de los ricos. Con los ricos que abusaban de los pobres. Dios mío, ¿en qué estaría yo pensando? Pues eso, de los dispendios en lujos, mientras había gente que se moría de hambre y todas estas cosas. Y para ilustrarlo, pues he encontrado un pequeño relato de cómo debía ser uno de aquellos sermones. Lo he sacado de una página... Bueno, y luego os pondré los enlaces donde he sacado para no agobiaros. Narra pues eso, como Pico de la Mirandola, que es uno de estos sabios del Renacimiento italiano, pues se hace acompañar por un tal David que intuimos que es un judío expulsado de España por aquello de los Reyes Católicos, ¿os acordáis? Y lo lleva a ver un sermón de Savonarola. Y esta es la impresión que le causa, y este debía ser el tono, más o menos. Florencia, 20 de octubre de 1493. La voz de Savonarola retumbaba contra las piedras de la iglesia de San Marco. La muchedumbre escuchaba en silencio, de pie, en grupos. Las familias encumbradas estaban sentadas en los escasos bancos próximos al altar. David, sentado en uno de los últimos, cerca de los portales, junto a Pico de la Mirandola, atendía absorto. Pico le había dicho algunos días atrás: «Debes escuchar algún sermón de Savonarola. El próximo domingo vendrás a la iglesia. Yo te llevaré». «Los príncipes de Italia, estos malos príncipes son mandados para castigar los pecados de sus súbditos. Ellos son una trampa para las almas. Sus palacios y las cortes son el refugio de todos los animales y monstruos de la tierra, de todas las malas pasiones. Allí están los consejeros que estudian siempre nuevos tributos que succionan la sangre al pueblo. Allí están los filósofos y los poetas aduladores, quienes, con miles de fábulas y brillos, hacen comenzar desde Dios la genealogía de estos príncipes malvados. Pero los que son peores allí son los religiosos, que siguen el mismo estilo». Hizo una pausa en su sermón y con un ademán abarcó a todo su auditorio. «Esta, mis hermanos, es la ciudad de Babilonia, la ciudad de los impíos, la ciudad que el Señor quiere destruir». Se escuchó el murmullo de la muchedumbre. David estaba impresionado por estas palabras y por la influencia que parecían tener sobre el pueblo. Creyó que contenían ideas que ya había escuchado antes. Recordó la fiesta del conde Pachi, la noche en que conoció a Catalina. Savonarola tenía razón. «Nuestra iglesia tiene por fuera muchas bellas ceremonias y solemnes oficios eclesiásticos,
bellas vestiduras de los oficiantes, candelabros de oro y plata, y tantos cálices que son una majestad. Tú ves aquellos grandes prelados con hermosas mitras de oro y piedras preciosas. Tú los ves cantar bellas vísperas y misas. Entonces, con tantas bellas ceremonias, con tanto órgano y cantores, tú estás pasmado. David lo estaba. Nunca había escuchado que en un sermón se atacara de esta manera al clero establecido. Miró con un gesto de interrogación a Pico de la Mirándola. Este hizo una seña que significaba: ya te explicaré. Y los primeros prelados eran pobres comparados con estos modernos. No tenían entonces tanta mitra de oro ni tantos cálices, y aunque algunos de ellos tuvieran cálices, los fundirían para atender las necesidades de los pobres. Ahora nuestros prelados obtienen los cálices de lo que es de los pobres. Parece que sin ellos no pueden vivir. Pero, ¿sabes tú qué es lo que yo te quiero decir? En la primitiva iglesia los cálices eran de madera y los prelados de oro. Hoy la iglesia tiene los cálices de oro y los prelados de madera. Así han introducido entre nosotros la fiesta del diablo. Ellos no creen en Dios y se mofan de los misterios de nuestra religión. ¿Qué haces tú entonces, Señor? ¿Por qué duermes? Levántate, ven a liberar tu iglesia de las manos del diablo, de las manos de los tiranos, de las manos de los malos prelados. ¿Te has olvidado de tu iglesia? ¿Ya no la amas? Nos hemos convertido en el oprobio del mundo. Los turcos son patrones de Constantinopla. Hemos perdido el Asia. Hemos perdido Grecia. Allí somos tributarios de los infieles. Oh Señor Dios, acelera la pena y el flagelo, porque presto retornaremos a ti. David recordó por algún motivo que en ese momento no podía explicar los argumentos de Isaac Abravanel sobre los motivos de la expulsión. No se escandalicen mis hermanos de estas palabras, pero cuando veis que los buenos desean el flagelo, es porque desean que de esta forma sea saciado el mal y que prospere en el mundo el reino de Jesucristo bendito. A nosotros no nos queda más que esperar que la espada del Señor se llegue pronto a la tierra. En este relato que mezcla ficción y realidad se entrevé el trasunto profético de toda su predicación. Profético en doble sentido, vamos a ver. Los profetas, sobre todo en el Antiguo Testamento, no solo eran los que predecían el futuro, sino los que denunciaban las cosas que estaban mal hechas, la infidelidad del pueblo que no era fiel a la alianza. El pueblo elegido tenía una alianza con Dios y de vez en cuando la incumplía, o muy a menudo la incumplía. También denunciaba a los malos gobernantes y las injusticias, el salario negado a los jornaleros, las impudicias, lo que queráis. Bueno, había la doble vertiente, predecir calamidades si no se rectificaba y denunciarlas al mismo tiempo. Bueno, pues en las dos vertientes vemos que Savonarola en cierto modo actuaba como un profeta, predecía el futuro. Se acercan calamidades que nos servirán de purificación. Y por otro lado denunciaba pues la corrupción en la iglesia, la corrupción en Florencia. Lorenzo de Médicis fue centro de sus ataques. ¿Por qué? Porque promovía el arte pagano lleno de adoración al hombre, lleno de desnudos, bueno, de estas cosas, y que esquinaba un poquito a Dios. Y también, como no, a la corte papal. Después entraremos en más detalles. Bueno, pues esta doble vertiente profética le hizo ganar muchos adeptos. Además, parecía que sus profecías se cumplían. Dice, vendrá una calamidad que nos purificará. ¿Y cuál fue esa calamidad? Estoy adelantando acontecimientos. Por la entrada en Italia como un elefante en una cacharrería del ejército de Carlos VIII de Francia, que tenía pretensiones dinásticas, es decir, quería ser rey
de Nápoles. Y ahí fue arrasando con todo. Pues él lo vio como una especie de Ciro. Ciro era el rey, así lo comparó, Ciro era un rey persa que aparece en el Antiguo Testamento y que acaba siendo, en cierto modo, instrumento de la providencia divina para liberar al pueblo judío. Bueno, pues para él, Enrique VIII era, pues eso, un designio de la providencia divina. Y luego, además, sus profecías gustaban mucho a los desheredados de la tierra. Al fin y al cabo, predicaban la justicia. Y además de todo esto, estaba por una reforma que muchos veían urgente. Reforma en la Iglesia y en la sociedad. Y aquí es donde algunos le hacen aparecer como un predecesor, como un antecedente de la Reforma luterana y un sucesor de Wycliffe y de Hus. Pero vamos a ver, hay grandes diferencias. Wycliffe y Hus cayeron en la herejía. ¿Por qué? Porque acabaron negando dogmas de la Iglesia. Se apartaron de la doctrina común. Eso técnicamente es una herejía, al menos desde el punto de vista católico. Si uno no es católico, pues no lo verá así. Pero es una herejía. Se apartaron de la doctrina común, negaron alguna de las verdades, o muchas, según el caso. Mientras que Savonarola no negó ni una sola de las verdades católicas. En cierto modo, permítaseme la expresión, era un ultracatólico. Tenía en común con Hus, con Wycliffe y luego con Lutero, pues sus acerbas críticas al Papa, pero eran de índole muy diferente. Lutero llega a afirmar que si está contra el Papa y le dedica muchos improperios, no es tanto por su disolución moral, que era evidente, sino porque su doctrina era errónea, mientras que Savonarola lo que critica es su vida licenciosa que daba mal ejemplo y corrompía a la Iglesia. Son dos posturas, se pueden parecer en lo externo, pero en lo interno son muy diferentes. Uno quería purificar a la Iglesia y al papado, y el otro sencillamente pues le negaba todas sus prerrogativas y decía que lo del papado pues no, era falso, era la anti-Iglesia, el anticristo, la encarnación del demonio, etc., etc. Y había muchos temas de fondo en que diverge enormemente de lo que es el protestantismo. Jamás abjura ni de la Iglesia tal como está constituida, aunque quiera purificarla y emplee palabras muy duras y algunos que creen que imprudentes. Pero no solo eso, sino es que además en sus sermones y en su, digamos, teología es plenamente católico. Vamos a ver un ejemplo. Jerónimo creía en la necesidad de las buenas obras. Por lo tanto, tenía muy en consideración el libre albedrío. Llegó a decir: nuestra voluntad es, por su naturaleza, esencialmente libre. Es la personificación de la libertad. Dios es el mejor auxiliar, pero gusta ser ayudado. Sed fervorosos en la oración, pero no descuidéis los medios humanos. Debéis ayudaros de todas maneras, y entonces estará el Señor con vosotros. Tomad ánimo, hermanos míos, y sobre todas las cosas, vivid unidos. En otra ocasión llegó a decir: por veracidad entendemos cierto hábito por el cual el hombre, así en sus acciones como en sus palabras, se manifiesta ser lo que realmente es, ni más ni menos. Esto es un deber moral, aunque no lo sea legal, porque es una deuda que en conciencia tiene todo hombre para con sus semejantes, y la manifestación de la verdad es una parte esencial de la justicia. Savonarola habla del valor de las obras para la salvación, de las buenas obras. Evidentemente lo más importante es la gracia, pero nuestra correspondencia tiene que estar ahí. Esto está en abierta oposición, por ejemplo, a la sola fide de Lutero. Y también a lo que vino después de Calvino de la predestinación. Bueno, esto sirva como ejemplo. No era un protoprotestante, era un
un ultracatólico, un católico exaltado y que se ponía muy nervioso viendo cómo los que tenían que dar ejemplo no lo daban. O sea que esta disyuntiva que he visto en montones de ¿santo o hereje? No. ¿Santo o imprudente? ¿Santo o rebelde? ¿Santo o soberbio? Pero santo o hereje no es una auténtica dicotomía para mí, no está en el meollo de la situación. Bueno, al final este inciso es para aclarar la situación y al final del audio pues veremos cómo lo de que pudiese ser un santo, algunos se lo han planteado y han llegado a plantear abrir el proceso de canonización, pero ahora vamos así con el relato, para no cortar más el hilo de la narración. Buena parte de las invectivas de sus sermones proféticos iban directamente contra Lorenzo de Médicis, que curiosamente fue el que lo trajo por segunda vez a Florencia. No sé si se arrepintió alguna vez, pero lo cierto es que debería tener una especial veneración por este monje que le cantaba las 40. Y la cuestión es que Lorenzo se puso enfermo. Estamos en 1492 y cualquier relato que veáis de Savonarola y de la época habla de la maldición de Savonarola, que no le quiso dar la absolución en su lecho de muerte y eso hizo de sufrir especialmente en sus momentos de agonía a Lorenzo. Vamos a escuchar un relato, luego al final os recuerdo que pondré en la descripción del audio todos de dónde sacó todos los relatos para que podáis verlos directamente, de cómo pudo haber sido a todo aquello. Lorenzo estaba en su lecho de muerte. Habían sido probados todos los remedios. Ningún efecto habían producido los medicamentos de piedras preciosas disueltas. Nada aliviaba al grande hombre. Entonces dirigió su espíritu hacia la religión. Había perdido toda fe en los hombres, porque todos habían sido sumisos a sus deseos. No creía ni en la misma sinceridad de su propio confesor. Ninguno se atrevió jamás a pronunciarme un no resuelto. Pensó entonces en Savonarola. Ese hombre no había cedido nunca ante sus amenazas o sus halagos. No conozco un fraile honrado excepto él. Hizo llamar a Savonarola para confesarse con él. Cuando fue informado el fraile del estado alarmante de Lorenzo, se fue inmediatamente a Correggi. El profesor Villari refiere del siguiente modo la historia de la última entrevista entre Lorenzo y Savonarola. Apenas se acababa de retirar Pico de la Mirandola cuando entró Savonarola y se aproximó respetuosamente a la cama del moribundo Lorenzo, quien dijo que había 3 pecados de que quería confesarse con él y por los cuales pedía absolución: el saqueo de Volterra, el dinero tomado del monte de la Fanchinella, que había causado tantas muertes, y la sangre derramada después de la conspiración de los Pazzi. Mientras decía esto, estaba agitado, y Savonarola trataba de calmarle repitiéndole con frecuencia: Dios es bueno, Dios es misericordioso. Apenas había acabado de hablar cuando Savonarola le dijo: 3 cosas se os exigen. ¿Y cuáles son, padre? La fisonomía de Savonarola se puso grave y levantando los dedos de la mano derecha, principió así: Primero, es necesario que tengáis una fe completa y ardiente en la misericordia de Dios. Esa la tengo completamente. Segundo, es necesario devolver aquello que tomasteis injustamente o que ordenéis a vuestros hijos que lo devuelvan por vos.
Esta exigencia pareció causarle sorpresa y pena. Sin embargo, haciendo un esfuerzo, dio su consentimiento con un movimiento de cabeza. Entonces se levantó Savonarola y, mientras que el moribundo príncipe se estremecía con terror en el lecho, parecía que el confesor se elevaba sobre el mismo al decir: «Finalmente, debéis devolver la libertad al pueblo de Florencia». Su aspecto era solemne, su voz casi terrible, sus ojos, como queriendo leer la respuesta, permanecían fijos en los de Lorenzo, quien, reuniendo toda la fuerza que aún le dejaba la naturaleza, le volvió con desprecio la espalda, sin pronunciar una palabra. Así lo dejó Savonarola sin darle la absolución, y Lorenzo, despedazado por el remordimiento, expiró poco después. A alguno le puede parecer así como especialmente dura la actitud de Jerónimo Savonarola con respecto a un moribundo. Pero analicemos bien la situación. Él no se niega a llevarle el perdón de Dios. Recordemos que el confesor no perdona los pecados, sino es un instrumento de Dios. Ya eso va, cumple su obligación. Pero sabemos que es doctrina que para recibir la absolución has de estar arrepentido del pecado y dispuesto a reparar lo que has hecho, en la medida de lo posible, se entiende. Y lo que le pide no es que lo consiga, sino que lo intente. No se puede pedir perdón y no estar dispuesto a reparar el mal hecho. Ahí no habría sincero arrepentimiento. Todo esto suponiendo que el relato sea fiel a la realidad. A Lorenzo le siguió su hijo Pedro de Médicis, que no tenía ni el carisma ni el talento de su padre, y al poco apareció en escena el rey de Francia, Carlos VIII. Un rey ambicioso y poco hábil que ansiaba dominar Italia, y por eso se enfrentó políticamente al Papa, que pretendía conseguir aliados contra el rey francés. Hay que decir que la señoría, el órgano de gobierno de Florencia, que dominaban los Médici, intentó un pacto con Carlos VIII para evitar que acabase arrasando la ciudad como había hecho con otras. Pues muy bien, fue una delegación a hablar con Carlos y consiguió un pacto que algunos consideraron deshonroso. Total, que hubo una rebelión general y en cambio fue luego Savonarola y consiguió un pacto. En el fondo era muy parecido al que había conseguido Pedro de Médici, pero la gente lo tuvo por bueno, y la cuestión es que los Medici fueron expulsados de Florencia y la señoría cambió de orden político. Un montón de personajes imbuidos o al calor de las ideas de Savonarola querían armar un nuevo estado, más participativo, más democrático. Y es que Savonarola tenía mucha gente detrás. Tenía un gran poder popular. ¿Por qué? Porque era un hombre auténtico, y eso atrae. El mismo Lorenzo lo admite cuando en su postrera hora le llama para que le dé la bendición y la absolución de los pecados. Él sabe que es auténtico y que no se deja doblegar. Bueno, pues eso encandila a las masas. Además, los pobres, los humildes, se veían amparados en su doctrina moral que iba en contra de la acumulación de riquezas, de las desigualdades sociales. Se dice que sus sermones llegaron a congregar 15.000 o 10.000, según los autores, personas. 15.000 o 10.000 o incluso 5.000 personas en aquella época y en aquellas circunstancias que se arremolinasen alrededor de un sermón es mucho decir. Hay que pensar, para ponernos en circunstancias, que aquellas iglesias donde él predicaba, la iglesia de San Marco, por ejemplo,
No poseía un púlpito como el que vemos en las iglesias actuales, una especie de balconcillo. Hay que pensar que en aquella época, aclaro, no había micrófonos, se hablaba a viva voz. Bueno, aquello más que un balconcillo era un balcón con todas las de la ley, con muchos metros, donde el predicador podía darse paseos, gesticular, actuar. Deberían ser espectaculares sus sermones. Y pues ya os digo, en algunos autores he oído que llegó a congregar hasta 15.000 personas, en otros 10.000. Da lo mismo, pero en todo caso sería mucha gente. Quizás el que estaba más alejado no le oía, pero otros se lo contarían y mira lo que acaba de decir, etcétera, etcétera. Vamos, tenía tirón popular. No se puede decir que Savonarola interfirió directamente en la política y en los negocios del Estado, pero sus enseñanzas y sus ideas eran autoritarias, y a poco que alguien las recogiese y llegase a la señoría, pues podían ser el principio ideológico para una política, pues eso, de implantar la moral desde arriba. En la idea de Savonarola, Florencia tenía que ser el punto de partida de la regeneración de Italia y de la Iglesia. Por eso buscó constantemente la intromisión de Carlos VIII, su particular Ciro, para reformar la Iglesia. Pero las ideas raras del monarca, pues claro, no eran las más apropiadas para emprender esa tarea, y más que teniendo en cuenta que no eran precisamente un dechado de virtudes religiosas. Alejandro VI se vio obligado a intervenir porque se veían en peligro sus intenciones políticas. Alejandro VI era Rodrigo de Borgia. De Borja en principio, venían de Valencia. Pero claro, cuando llegó a Italia, italianizaron el nombre, el apellido. Y así el Papa Alejandro VI, que además era la diana de muchas invectivas y muy razonadas y muy razonables, porque era un papa bastante disoluto. Bueno, pues este papa le envió un breve, que es un documento pontificio, en el cual le combinaba ir a Roma para que diese explicaciones sobre sus pretendidas facultades proféticas. Pues bien, Jerónimo se tomó su tiempo para responder, se tomó 10 días para responder, y dijo que no iba. ¿Por qué? Por 3 motivos. Primero, porque estaba enfermo. Segundo, porque tenía enemigos mortales y muchos en la ciudad de Roma. Y en cualquier esquina, pues ya se sabe, los puñales, los asesinos a sueldo, el veneno. Y tercero, porque estando como estaba Florencia en un estado crítico, no podía abandonarla. No podía abandonar aquella ciudad a su suerte. Tenía necesidad de su predicación. Esto provocó otro breve, en el que el Papa ordenaba a Savonarola que fuese sometido a un juicio y que el convento de San Marcos se uniese a la congregación lombarda de donde venía. Bueno, pues Savonarola se excusó como pudo y la señoría de Florencia hizo presión política. El Papa no era todavía lo suficientemente fuerte como para oponerse, y como además tenía el apoyo del rey francés Carlos VIII y de algún que otro cardenal que andaba por ahí, pues el Papa dio un pasito atrás. Y todo quedó en una prohibición para predicar hasta que compareciese en Roma. La cuestión es que Savonarola no obedeció esa orden de no predicar, apoyado por la señoría, que era el órgano político. Bueno, la cuestión es que el Papa no se veía lo suficientemente fuerte como para acabar con Savonarola, aunque ganas no le faltaban, y cada vez que desobedecía mandaba otro breve, otro documento, que si sí, que si no. En un momento dado, pues dijo, bueno, podrás predicar, pero eso sí, te pongo una condición, que utilices un lenguaje más respetuoso y te abstengas de la política. El Papa iba dando pasitos atrás porque aún no era lo suficientemente fuerte, no se veía
con suficiente apoyo político para aplastar a aquel monje que le era tan incómodo. Pero las cosas cambiaron conforme el Papa iba tejiendo alianzas con otros estados italianos y Carlos VIII, que murió en 1498, fue retirándose porque se veía que la empresa de dominar Italia le superaba. Total, que el 7 de noviembre de 1496 el Papa, por decirlo de alguna manera, se sintió lo suficientemente fuerte y apoyado políticamente como para lanzarse al ataque. Y emanó un breve pontificio que afectó de lleno al corazón de la congregación de San Marcos, precisamente en ese momento que estaba en su gran florecimiento. Aquello que era la niña de los ojos de Savonarola fue disuelto. En virtud de santa obediencia y bajo pena de excomunión late sententiae, en la que se podía incurrir ipso facto, el convento de San Marcos debía unirse a una nueva congregación toscorromana. La reacción del fraile, igualmente en este caso, fue la de no seguir las indicaciones precisas, incurriendo, por tanto, ipso facto en la censura. Al poco tiempo de que llegase el breve, escribió un opúsculo titulado Apologeticum Fratrum Congregationis San Marci, pero no obtuvo ninguna respuesta de Roma. Al llegar la Cuaresma, aprovechó las predicaciones de este tiempo litúrgico para descargar todo su enojo y condena por la situación de malestar que estaba viviendo. En los meses de marzo y abril, Florencia se hallaba semidestruida por la guerra de Pisa. Hubo una gran carestía, de manera que el malestar general de los habitantes desencadenó continuas protestas. Cuando a finales de abril Piero Medici intentó reconquistar Florencia con un pequeño ejército, el Papa Borgia decidió asestar un golpe tanto al fraile como al partido político que lo sostenía. Alejandro VI publicó entonces nuevos breves de excomunión contra el dominico, alegando los siguientes motivos: predicar doctrina herética y perniciosa, rechazar presentarse a Roma para disculparse, desobedecer la orden de no predicar, rechazar unir la congregación de San Marcos a la nueva congregación toscorromana. Pero antes que la excomunión fuese divulgada en Florencia, Savonarola escribió una sentida carta al Papa pidiendo perdón por eventuales ofensas involuntarias. Tras las elecciones que se celebraron en Florencia en la segunda mitad de 1497, la señoría hizo todo lo posible por lograr la absolución de la excomunión a Savonarola y la licencia para predicar. Sin embargo, la respuesta fue siempre negativa, porque Alejandro VI condicionaba la absolución del fraile a la adhesión de los florentinos a la liga que él había formado con otros estados italianos. Al Papa Borgia no le importaba demasiado que la ciudad se siguiera degradando moralmente. En cambio, a Jerónimo era esto lo que más le preocupaba. Y, solicitado por sus muchos seguidores, que al igual que él sufrían por la desmoralización, por la decadencia de la ciudad, la decadencia moral, se entiende, Fray Jerónimo decidió ignorar incluso públicamente lo que él consideraba una injusta censura. Digamos que el gobierno de Florencia, inspirado en las ideas de Savonarola, quería instituir a Cristo como rey de Florencia. Para ello renovó totalmente las instituciones y la señoría se convirtió en un gran consejo de Estado con muchos miembros y con un tiempo muy limitado de permanencia en el cargo. Se hizo más democrático, más popular, pero menos eficaz, y estaba plagado de fieles seguidores de las ideas moralistas de Girolamo o de una interpretación particular de ellas. Muchos lo imitaban. Digamos que aquello se le había ido de las manos.
era un gobierno popular, en el sentido de que tenía mucha gente detrás dispuesta a darlo todo. Incluso grupos de jóvenes, de adolescentes, se dedicaban a patrullar las calles en mor de la moralidad, destruyendo lo que ellos consideraban pues objetos impúdicos, asediando las casas de mala reputación, las casas del lenocinio, llamando a las puertas para incitar a que la gente se deshiciese de todo aquello que pudiese llevar a la vanidad. No sé, los espejos para mirarse, los afeites para arreglarse la cara a las mujeres y cosas de este estilo. Es de aquella época sus famosas hogueras de las vanidades. Aunque la hoguera de la vanidad por antonomasia fue la que tuvo lugar el 7 de febrero de 1497, cuando estos seguidores exaltados de Savonarola recogieron y quemaron en público miles de objetos durante la fiesta del martes de carnaval. ¿Y qué se quemó en aquella hoguera en la Plaza de la Señoría? Pues objetos que se consideraban inducían al pecado, objetos de vanidad como espejos, maquillajes, vestidos finos, instrumentos musicales, también libros inmorales como el de Camerón de Boccaccio, incluso pinturas y obras de arte que trataban temas demasiado mundanos con desnudos, etcétera, etcétera, temas mitológicos como algunos cuadros de Sandro Botticelli que fueron a la hoguera, pero atentos, los arrojó a la hoguera el propio Botticelli, puesto que era un seguidor también él de Savonarola. Habían habido precedentes de este tipo de hogueras, pero lo de Savonarola y en Florencia en aquella época llegó a su máxima expresión. Los seguidores acérrimos de estas doctrinas estaban muy activos y eran muy populares, pero también había quien se oponía y estaba un poco hasta las narices de todo aquello. No podías estar tranquilamente en la taberna jugando a los naipes sin que viniesen unos jovenzuelos exaltados a recriminarte. No podías tener un espejo sin que aquello pareciese algo malo. Pensemos que en aquella época vivía en Florencia tipos como Maquiavelo. Imaginaos el contraste. Bueno, total, que algunos empezaron a rebotarse, eran los arrabbiati, había una división. Poco a poco se iba socavando políticamente el poder de los seguidores de Savonarola. Y en medio de todo este desbarajuste y de esta tensión, Fray Jerónimo decidió subir la apuesta. En febrero de 1498 subió al púlpito de Santa María del Fiore, Catedral de Florencia, para demostrar que la excomunión de la cual era víctima era inválida, y arremetió con toda violencia contra la corte de Roma y el Papa. La señoría, que empezaba a ver que el poder político del Papa crecía, se asustó y recomendó al fraile que callase, y naturalmente no lo hizo. Es más, dirigió una carta de desafío a Alejandro VI y otras cartas a distintos reyes de Europa, al rey de España, al rey de Hungría, al rey de Francia, proponiéndoles un concilio que juzgase y depusiese al Papa. Y esto era especialmente grave, porque apenas un siglo antes, o puede que menos, la Iglesia había tenido una situación muy delicada. Con hasta 3 papas llegaron a haber, normalmente 2, pero en un momento 3, y que se había tratado de solucionar el tema con unos concilios. Y parecía que el concilio estaba por encima del papa, era lo que se llamaba el conciliarismo, cosa que ningún papa estaba dispuesto a admitir. Así que, si él subió la apuesta, el papa la subió todavía más. Así que también se movieron sus adversarios en la propia ciudad. ¿Y quién eran sus adversarios?
Pues entre otros los franciscanos. La orden franciscana y los dominicos a veces tenían roces, y ahora especialmente. Y uno de ellos, un fraile franciscano, Francisco de Puglia, propuso una cosa muy curiosa: la prueba del fuego, una ordalía, un juicio de Dios. Esta era una costumbre de la Edad Media que tenía diversas formas, por ejemplo la del hierro candente. Bueno, pues tú dices una cosa, yo digo la otra, pues te colocamos el hierro candente y si aguantas, pues es que Dios está contigo. Era una barbaridad. Y ya desde el siglo XIII se veía como una superstición. De hecho, el Papa intervino y por una vez con sentido común dijo que aquello no era más que una barbaridad y una superstición. Y tenía razón. Pero de todas maneras siguieron adelante. Había que pasar por una hoguera y si salías indemne, pues es que tenías razón. Y este Francisco de Puglia llegó a decir: estoy convencido de que arderé, pero acepto este sacrificio con gusto para librar al pueblo. Si Savonarola no arde conmigo, le podréis considerar un verdadero profeta. Y Savonarola, que ya hemos visto que no le gustaba correr riesgos innecesarios en determinados momentos y por eso no fue a Roma, pues fue dando largas, y el otro hacía presión. Total, que la gente se enteró del asunto y había cierta expectación y estaban ansiosos de espectáculo, literalmente. Savonarola pensó que, aunque él tenía razón, no era lo suficientemente santo como para salir indemne de este juicio. Así que un dominico llamado Domingo, un fiel seguidor suyo, pues pasaría la prueba del fuego. Y por el lado de los franciscanos, pues no iría Puglia, sino Juliano Rondinelli. Y ahí se reunieron en el día determinado para pasar por en medio de la hoguera. ¿Os imagináis la gente arremolinada para ver el espectáculo? Es que, ya os digo, el Papa dijo que aquello no se debía hacer, ambos desobedecieron y la gente, pues eso, sentada, a ver, venga, queremos espectáculo. Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que a Fray Domingo, el que iba a meterse en el fuego en nombre de Savonarola, no se le ocurrió otra cosa que acudir con el Santísimo Sacramento en las manos, con una hostia consagrada. Y entonces, claro, hubo protesta general. No se puede pasar a la sagrada forma por el fuego. Esto es una profanación. Total, que hubo una discusión. Que si no entras, que si entras, que si no entras, que si no entras. La gente, bueno, que empieza ya el espectáculo. Y en ese momento, pues vino una tempestad y claro, con una tempestad se apagó el fuego, la gente abandonó la plaza muy decepcionada y el prestigio de Savonarola cayó en picado. Al día siguiente, tanto la iglesia como el convento de San Marcos fueron asaltados. Fray Jerónimo fue hecho prisionero. Con un breve pontificio a la señoría florentina, Alejandro VI expresó su alegría por la captura, absolvió de las censuras a personas consagradas y pidió que se trajera a su presencia al dominico. Los delegados papales y el general de los dominicos fueron enviados a Florencia para seguir el proceso. Las pruebas oficiales fueron falsificadas por el notario. El 22 de mayo fue publicada la condena a muerte por los grandes crímenes de los que habían sido declarados culpables: Fray Girolamo, Fray Domingo y Fray Silvestre. El día 23, después de haber oído misa en el Palacio de los Señores, fueron conducidos al patíbulo, colgados y sus cadáveres quemados. Y bueno, de la ejecución ya he hablado un poquito también al principio del programa, de lo que fue después. Dejó muchos seguidores que realmente se pensaban que era un hombre santo, y con el tiempo la memoria de Fray Girolamo Savonarola ha permanecido en Florencia y tiene un día dedicado. Y no os penséis que hay unanimidad con respecto a pensar que fue un rebelde. Algunos piensan que el malo de la película fue el Papa y que fue injusto. Y entre ellos están santos como San Felipe Neri,
el cardenal Henry Newman, recientemente canonizado, o incluso el Papa Benedicto XIV. Pero vamos a ver, no se dice que los papas son infalibles. Sí, son infalibles cuando hablan de fe y de moral, pero no cuando dictan sentencias y cosas de estas, que se van más allá de lo estrictamente religioso. Por otro lado, hay quien sostiene que las excomuniones fueron inválidas. Yo sinceramente no sé de derecho canónico ni puedo pronunciarme. Hay otros que sostienen que en realidad fue un soberbio y un Fray Girolamo y un desobediente, y que podía haber conseguido las cosas de otra manera, o haberlo intentado al menos, respetando la autoridad papal, más que nada por no provocar escándalo. Y entonces, pensaba dar argumentos a favor y en contra de determinadas personas, pero lo dejaré como un anexo en el blog del podcast, que es primumgradus.com. Ahí colgaré unas cuantas documentaciones. Una es una entrevista a un superior de los dominicos relativamente reciente, donde argumenta de que la vida de Girolamo fue santa. Luego otros que titulan su artículo como el fraile imprudente, pero desde luego ninguno dice que fuese un hereje. Pensemos que sus escritos solo iban de arrepentidos pecadores, sois muy malos. También habían algunos que hablaban de la caridad y de la dulzura y cosas de estas. O sea, es un hombre realmente desconcertante. Bueno, simplemente todo esto ha sido para que supieseis un poquito más de este personaje y sacaseis las conclusiones que creáis pertinentes. A mí la conclusión que me ha parecido pertinente, la podéis compartir o no, es que si en algo falló Fray Jerónimo, para mí falló en una virtud, que es la virtud de la prudencia, llamada auriga virtutis. Él seguro que lo diría así, porque esto es muy de Aristóteles, lo de las virtudes y tal, y él era muy aristotélico. Auriga virtutis, ¿por qué? Porque es la que conduce a todas las virtudes y las pone en su punto exacto. El punto exacto de temeridad, el punto exacto de precaución, la mansedumbre, junto con la justa ira, hasta qué punto, etcétera, etcétera. No es una regla de 3. A veces la prudencia lleva a tolerar, en el sentido originario de la palabra, es decir, a consentir una cosa mala sin aprobarla para evitar males mayores, y a decir que mejor no se haga una cosa que es buena porque alguno no lo podía entender y se podían derivar. Bueno, es una virtud muy poco encasillable, por decirlo así. Y yo creo que Girolamo fue un tipo demasiado abrupto. Pero bueno, es una opinión personal. Doctores tiene la Iglesia y vosotros opinaréis. Si os ha gustado, pues poned un me gusta.